sea, yo soy la propietaria. Sí, lo sabemos, pero igual. ¿Quién le va a recuperar? Ya no lo 20,000 pesos para pronto darle la mitad. Eso no venimos. Lo que deba él, no nos interesa. Llegaron varias personas, hombres, armados, con pistolas, y se metieron a invadir unos departamentos. Las viviendas habitadas están de manera irregular. La idea es que ya no haya desalojos. Antes era lo que se acostumbraba. Una persona que vino de la noche a la mañana a invadir mi patrimonio, se la vayan a dar. No se vale. No se vale. Es la legalización de lo ilegal, es la legalización del despojo. Es un abuso, uno se pregunta, ¿dónde está? Si es que está todavía la propiedad, el derecho a poseer un bien, la propiedad privada. ¿En manos de quién cuando aparecen este tipo, no sé si llamarle de ocurrencias o de políticas públicas bien pensadas, con todo un sentido político, quizá electoral, estratégico, para que los invasores, para que aquellos que se metieron de manera ilegal a una vivienda, a una propiedad, se hagan de ella y en el colmo les apoyen para pagarlos con todo y facilidades? Lucy Bravo. Lucy, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos Mota. Querido Carlos, buenas noches. Arturo Dama. Lucy, Manuel, Carlos, Arturo, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo lo ves, Carlos? Esto que, vaya, un día parecía despropósito, ocurrencia, después se trató de matizar, lo hizo la Secretaría de Gobernación ayer. Hoy la presidenta habló del tema, son 3 días al hilo y no se mueven demasiado por lo dicho el pasado lunes por el titular de Infonavit. Pues lo veo mal, Manuel, lo veo muy pernicioso, una pésima señal para lo que tiene que ver con la propiedad privada, para el respeto de este pues sagrado concepto que todos tendríamos que abrazar en el país. La propiedad de todos nosotros tendría que estar resguardada y hay mucha gente que puede, quizá desde el punto de vista de una izquierda más extrema, ¿no? Decir, no, es que las personas tienen derecho ya a una vivienda y si ya tienen por ahí 10 años y tal, pues lo cierto es que no es de ellos, ¿no? Y si no es de ellos, es de alguna otra persona que cubrió el crédito inicialmente, a lo mejor dejó de pagar y tendría que regularizarse, o si no, es de alguna institución, quizá el Infonavit es el dueño porque pues tendría que adjudicársela después de que cayó en mora el dueño original, en fin, pero no es del invasor, no está a su nombre y no tendría por qué tener ningún derecho sobre un activo que pues simplemente sobre el cual no invirtió nada, no puso un peso, simplemente lo ocupó. Yo creo que es de las peores señales que puede enviar el gobierno a cualquier nivel de inversionistas, pequeños, individuos, familias e inversionistas grandes, porque eso abre la puerta, tristemente, a que se piense que por justificaciones que muchas veces caen en esta ideología política de izquierda, vale pues deshacerse de principios que son pues básicos en el mundo en el que vivimos, en el mundo occidental, en la sociedad que hemos construido en México. Entonces me parece que es muy negativo. Se habla de 145,000 viviendas que podrían caer en esta lógica, que fueron invadidas y que se les van a dar facilidades a los que estén ahí y que lleguen a algún acuerdo con la autoridad, con Infonavit. Pues pésimo, eso no tendría por qué ocurrir. Más bien tendría que haber una política pública para sacarlos, para decir esto le pertenece o al dueño anterior o a la institución que le dio el crédito, a alguien que no es el que ocupó, y pues a otro tipo de política pública que refrende que en este país estamos suscribiendo el Estado de Derecho, aunque haya otras políticas públicas en adición a esa para darle facilidades a personas que necesiten vivienda. Eso sería otra cosa. Pero esto de regularizar a los paracaidistas, o en España les llaman los ocupas, pues es una pésima decisión, pésima señal. Pues sí, a los invasores, ¿no? Premiarlos en lugar de que se les aplique la ley. Así es. A quien comete un delito se les aplaude y se les premia. Lucy. Y sobre todo porque no es la única señal preocupante. Yo arrancaría primero con las cifras que nos compartieron, ¿no? Un poco para pintar este contexto, este panorama que a ellos les conviene, ¿no? Discursivamente, para justificar este atropello a todas luces al Estado de Derecho y al derecho a la propiedad privada. Pero con eso se comprueba que efectivamente vivimos en un país donde impera la ilegalidad. Para muestra se hablaba de 843,000 viviendas emproblemadas, sin definir exactamente para ellos a qué se refieren con eso. Hasta el momento han censado 168,000, de las cuales 145,000 están ocupadas por personas diferentes a las acreditadas y propietarios
que ya no están pagando sus créditos. Es decir, el 86% de las viviendas censadas están ocupadas ilegalmente. ¿Eso qué te dice de un país? Y además ya fueron, ya saben quiénes están ahí. Eso te dice absolutamente todo, ¿no? Están perfectamente ubicados, cómo ocurrió, cómo permitieron que ocurriera esa ocupación desde un inicio. Ahora, hoy lo mencionaba, sale la presidenta Sheinbaum a justificar también pues esta decisión, este programa, con motivo de las viviendas en abandono. Pero qué contradicción, si en febrero pasado nos estaban diciendo que hay un déficit de viviendas importante para los trabajadores y de ahí el apropiarse de estos fondos de las subcuentas, más de 2.4 billones de pesos para construir 500,000 viviendas porque había un déficit de viviendas. Entonces, o hay déficit o hay un exceso de viviendas abandonadas. Y por Pero además cierto, no están abandonadas si ese dato que ellos mismos dieron el lunes habla de que más del 80% están ocupadas. Sí, pero en el país de los otros datos, un día pueden salir a dar una explicación y otro día otra, y no pasa nada. Y lo preocupante aquí también es que en lugar de atender las causas de fondo de este abandono, es decir, falta de servicios públicos básicos, inseguridad, falta de infraestructura, transporte, etcétera, no. Es más fácil simplemente pues otorgar, ¿no? A los que están ahí ocupando ilegalmente las escrituras y decir vámonos a lo que sigue. Y el otro punto que a mí también... Y además con facilidades de pago. O sea, les va a salir más barato a los invasores hacerse una propiedad que a la persona que está pagando su crédito. Sí, claro. Y con ese... Y por cierto, esas facilidades de pago tampoco las han aclarado. Nada más faltaría que con nuestros impuestos les estén dando créditos para facilidades de pago a los invasores. Y por último, nada más diría, otra señal que también debería preocuparnos, también en febrero pasado, no olvidar esta iniciativa de una declaración informativa catastral que tanto impulsaron para la Ciudad de México, porque ya les surgía también identificar todas las viviendas que estén abandonadas. ¿Para qué? Me pregunto, ¿para qué? Cuando todas las señales apuntan a exactamente lo que quieren. A mí me parece que la izquierda, como mencionaba Carlos, pues al no poder generar riqueza ni productividad, pues se dedica simplemente a regalar el trabajo de otros para comprar lealtades. Es así de simple. Es lo que están haciendo. Y ahora están incentivando que otros busquen o se fijen en qué vivienda, en qué predio está desocupado para ir, meterse y hacerse a la mano de él. Ahora, no son hechos aislados, porque sumado a esto que mencionabas, Lucy, también de Infonavit se robaron los ahorros de las cuentas inactivas. Dijeron, es que como nadie toca ese dinero, como no sabemos si es de alguien, aunque claro que es de alguien, con nombre y apellido se sabe de quién es cada centavo, pues mientras lo gastamos. Pues mira, algo que comentamos aquí en su momento, Manuel. Mira, con relación a estos dos comentarios de entrada, estamos viendo cómo se está propagando una cultura entre los políticos a partir de aquella idea de que no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Al final de cuentas, es esto. Y luego, esta es una muestra más de cómo, para muchos políticos, si no es que para la mayoría, creen tener el derecho de poder disponer de la propiedad de los demás como crean más conveniente. Y evidentemente que no tienen ese derecho. Tienen el poder, que es muy distinto. Y cuando tú, siendo gobierno, ejerces un poder sin tener el derecho, acabas violando derechos de terceros, como es el derecho de propiedad privada de los dueños de esas casas, que a lo mejor la abandonaron, que a lo mejor no pagaron el crédito, que se lo deben al Infonavit o se lo deben a algún banco, pero tienen dueños, ¿sí? Y otra pregunta que yo le iba a hacer y me la ganó Lucy. Bueno, primero que nada, ¿cómo es posible que 145,000 casas estén habitadas ilegalmente? ¿Cómo se permitió la entrada de esas personas a esas casas? Y si entraron sin que alguien se diera cuenta y ya se sabe que ahí están y cuántas son, ¿por qué no los han sacado? Claro. Pues por el cuento de que no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. No hay Estado de Derecho. Sí, no hay Estado de Derecho. Y mira, ¿qué es el Estado de Derecho, Manuel? El Estado de Derecho es el gobierno de las leyes justas. Y son justas las leyes que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas, comenzando por el derecho de propiedad privada. ¿Sí? A ver, si se acaba la propiedad privada, se acaba todo. Se acaba el país. Yo creo que uno de los temas más graves de esto es que se está institucionalizando por parte del gobierno el robo, el hurto, porque ocupar una vivienda
ilegal, pues es realmente un delito, ¿no? O sea, y ahí están los delincuentes, están viviendo ahí. Entonces, sería más fácil. Los tienes identificados, es más, los tienes censados. Sí, están con nombre y apellido. ¿Sabes quiénes son? ¿Cuánto tiempo llevan ¿Dónde ahí? viven? ¿Dónde viven? ¿No? Tienen hasta el comprobante de domicilio, ¿no? Y es quien se mete de manera ilegal a una vivienda, pues puede cometer otra serie de delitos. No, y además... Con la mano en la cintura. Estaba yo pensando, esto refleja esta cultura triste que en el país se está fomentando de parte del gobierno, equivalente a lo que muchas veces en el noticiero yo a mediodía estoy hablando de, se volcó un tráiler, ¿no? Que traía a lo mejor pantallas o traía, bueno, a veces nada más traen cervezas o algo así, pero la gente muchas veces va y hurta lo que hay por ahí. En lugar de ayudar al conductor, se roba. Y nadie se inmuta, es decir, a veces la policía que está rodeando el tractocamión lo único que hace es llamar a una grúa para quitarlo y que no haga más tráfico, pero lo cierto es que las 40, 80 personas que están ahí robándose esto, pues están haciendo lo mismo, se están robando algo que no es de ellos, le pertenece a una compañía, a la que lo vende o a la que ya lo pagó y lo va a distribuir, y es lo mismo, ¿no? En este caso, la vivienda, pues no es de ellos, ¿no? Y claramente está escriturado a nombre de alguien más, o está a título del banco todavía, o lo que sea, pero por ningún motivo el gobierno tendría que fomentar esto. Por eso es que vivimos historias como las que hemos narrado, de estas invasiones que se normalizan, que es un problema gravísimo para miles de personas que ven como su propiedad les es robada, les es invadida, les despojan de la misma y no hay ningún tipo de consecuencia, no hay castigo. Si de por sí no había certeza jurídica, si de por sí aún presentando la denuncia, acudiendo a los tribunales, cuántas historias precisamente no hemos visto de terror, de personas que llevan litigando un despojo durante años, no pasaba nada y no había justicia. Ahora con este incentivo, pues bueno, ya claramente de qué estamos hablando, porque aparte el Infonavit está legalizando, como tú lo dices, la ilegalidad de manera totalmente ilegal, porque está usurpando funciones de los tribunales, porque está interviniendo evidentemente para regularizar estas ocupaciones, cuando pues es algo que tendrá que resolverse por la vía judicial, pero no, ahora el Infonavit todopoderoso, que por cierto pues ahora está dirigido por otro todopoderoso y todólogo, ¿no? Con tan buenos resultados. Es que es el agrónomo más diversificado que hay. Tan buenos resultados. Quebró Pemex, dejó a Pemex con la deuda más alta en su historia. Ahora va por el Infonavit, ya se robó el dinero de las cuentas inactivas. Y dijo, pues que sigue, y ahora va por ¿qué las falta? viviendas. Además cambiaron al Infonavit, ¿no? Le cambiaron la ley y todos los órganos de gobierno. Sí, la reforma que mencionaba. Mira, Manuel, vamos a hacer un poquito de historia. ¿Qué ha pasado con el concepto de propiedad privada? ¿Por qué se ha venido denigrando ese concepto? Déjame darte dos datos. Como si fuera malo, ¿eh? No, como si fuera malo. Si fuera algo malo. Sí, mira, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en el artículo 2 dice: la finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad y la seguridad y la resistencia a la opresión. Es decir, en el artículo 2 se señala a la propiedad como un derecho natural, algo que nos corresponde por el hecho de ser personas. Bueno, brinquemos a 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta es hasta el artículo 17 cuando se menciona la propiedad en estos términos: toda persona tiene derecho a la propiedad individual o colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad, pero ya no se le concibe como un derecho natural. Y de haber estado considerada en el artículo 2, ¿sí?, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 de la ONU, se va hasta el artículo 17. Y mira, hay mucha gente que forma parte de esta manera de pensar, que cree que si a ti te falta algo, eso te da derecho a quitárselo a alguien más. Sí. Es que, hay mucha gente que piensa o que está mal tener, porque a ver, a veces es otra. Ver, tú tienes una vivienda, una casa que te has ganado, que estás pagando probablemente, que llevas muchos años pagando, y es un esfuerzo, es parte, digamos, del fruto de tu trabajo, es el patrimonio de tu familia, y con la mano en la cintura llega alguien a decir que eso puede ser
parte del botín de alguien más. Además, si pensamos en la historia económica, ¿no? En momentos de crisis, momentos donde, por ejemplo, ha habido alta inflación, como en los últimos años, que ha tenido que subir el Banco de México la tasa de interés, hay esos momentos de estrés financiero en donde de pronto familias dicen, yo ya no puedo pagar esta vivienda, me salgo, cambian condiciones familiares y tal, y bueno, pues abandonan la vivienda, pero eso no le da derecho a nadie más, primero, de ocuparla, y menos a ningún tipo de institución de decidir que el ocupa o el paracaidista tiene derechos sobre la otra persona que por algún estrés financiero dejó de cumplir con sus pagos, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo porque esas viviendas se construyeron con recursos de los trabajadores, ni siquiera recursos públicos, o sea, no son recursos del Infonavit, son recursos de particulares y ahora están, bueno, evidentemente invadiendo todas estas funciones y lo que a mí más me preocupa es que incluso ahora, con la llegada del nuevo Poder Judicial, pues agárrense. ¿Qué tipo de defensa podemos tener Oye, sí, como porque ciudadanos? decía ayer la secretaria de Gobernación, decía, si hay juicio, entonces no... Ah, bueno. Entonces no aplica. Bueno, ¿y en manos de quién van a estar ahora esos juicios? Exactamente. ¿En manos de qué jueces? ¿En manos de qué magistrados? ¿De qué ministros? Yo creo que además políticamente le va a costar mucho a la presidenta Claudia Sheinbaum este tipo de ocurrencias, como bien se ha señalado, porque ahora se tienen que andar justificando, como tú bien dices, ya llevan 2 o 3 días diciendo, no, es que hay respeto a la propiedad privada y no se preocupen. No tendría por qué estar ocurriendo eso en términos de, digamos, la ciudadanía, cómo percibe a su gobierno, que si lo percibiera como un garante total de la propiedad privada, pues esto simplemente no estaría ocurriendo. Ahora lanzan esta ocurrencia y día tras día tienen que estar haciendo algún tipo de justificación para decir, sí, pero no se preocupen porque la propiedad privada sí está garantizada. Oye, en el terreno de las inversiones y las empresas, ustedes que conocen muy bien ese mundo, a ver, ¿quién va a llegar a un lugar en el que no está garantizada la propiedad privada? O sea, tú eres una empresa, tienes un negocio, tienes un local, tienes una lo que sea, mira, y de repente se puede meter alguien y hacerse de ese patrimonio que es de un privado, que es Ahora, tuyo. aquí hay gente que dice, no, Con pero un estos poder son judicial tan casas endeble. desocupadas cuyos dueños no aparecen, etcétera, etcétera. Pero aquí el tema es que en ese caso concreto ya se está violando el derecho a la propiedad privada y en una de esas pues sucede lo mismo con una empresa, con medios de producción, con la tierra. No, pues con las cuentas, con ya las pasó cuentas, con las cuentas, del Infonavit, ¿no? Es muy grave lo que está pasando. Ahora, mira, alguien dijo, no, es que esto lo que están haciendo es para hacer valer el derecho a la vivienda digna que dice el artículo 4 de la Constitución. Dice, toda familia tiene derecho a la vivienda digna, etcétera, etcétera. Sí, sí, pero ese derecho no quiere decir que alguien me tenga que dar la casa. Quiere decir que yo tenga la libertad para trabajar, generar ingreso, comprar mi casa y que el gobierno me garantice mi propiedad. Es como el cuento del derecho al agua, ¿no? Y ya eso implica a los ojos de mucha gente y es alguien me tiene que dar el agua. Es gratis, el agua es gratis, no cuesta la infraestructura hidráulica. Es que han puesto ya. Yo nada más diría que de ocurrencia sí no tiene nada, porque claramente esto forma parte de una tendencia muy preocupante, donde hemos visto una y otra vez las mismas señales, donde no hay respeto alguno a la propiedad privada y mucho menos al Estado de Derecho en México. Ahí son piezas de un rompecabezas que si lo armamos hacen todo el sentido y parecen más bien una estrategia, una ruta muy bien definida. Lucy, gracias, muchas gracias, Carlos. Gracias, Arturo, gracias. Gracias, Manuel. Hasta mañana, pásale bien.